ciudad de Trujillo. Trujillo se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual es una de las zonas más sísmicas en la Tierra. Es aquí donde ocurre el 85% de los sismos. Distribución espacial de los sismos. En la siguiente figura se observa la distribución espacial de la actividad sísmica en la ciudad de Trujillo y se evidencia la mayor actividad está localizada bajo el océano y corre paralelamente hacia la costa. Geomorfología. Trujillo está ubicada en la zona 4 según el mapa de zonificación de la norma técnica peruana E030. En este mapa de microzonificación podemos ver la clasificación según el tipo de área y este está relacionado con la capacidad de carga del suelo. Antecedentes sísmicos. En esta tabla podemos observar todos los antecedentes sísmicos que que han afectado a Trujillo. Según el Instituto Geofísico del Perú, hace más de 40 años que Trujillo no tiene un sismo de gran envergadura. Estructuras de Trujillo. La zona céntrica de Trujillo está conformada mayormente por casonas. Según el diario El Comercio, el centro histórico se encuentra en alto riesgo ya que sus construcciones son antiguas e informales. También nos dice que con un sismo que supere la magnitud de 7 grados en escala de Richter, el 65% de las casonas se verían afectadas. Gracias. Buen día, ahora voy a hablar de las fallas estructurales ocurridas por sismos en el Perú. Un sismo importante es el sismo de Ocoña, ocurrido en el año 2001 en Arequipa, y podemos ver aquí en esta vivienda que ha colapsado los muros del primer nivel. En esta parte vemos que los muros han fallado por tracción diagonal, en esta parte interior también, y vemos aquí en esta parte frontal donde ha fallado prácticamente resistiendo el propio peso de la estructura. Esto puede deberse a que hay una insuficiencia de densidad de muros. Aquí vemos muros que no han soportado la tracción diagonal. En el segundo caso, el muro incluso se ha volcado porque no hay elementos de sostenimiento al costado del mismo. Aquí vemos una subsidencia del suelo, que según una literatura de internet lo describe como fallamiento y la define como desplazamiento de partes adyacentes de la corteza terrestre concentradas en zonas de falla relativamente angostas. Pasamos al sismo más destructivo que ha habido en los últimos tiempos, que es el sismo de Pisco en Ica en el año 2007. Bien, en esta parte podemos ver que prácticamente el primer piso ha desaparecido. Nos podemos dar cuenta que la falla ha ocurrido en la unión de las columnas con las vigas. Si bien sabemos, el momento flector más grande se da en estas zonas. Entonces, si no hay la debida unión entre columnas y vigas, pues en esta parte es donde va a ocurrir la falla. Aquí las columnas están soportando esfuerzos de gravedad por el peso de la estructura, esfuerzos de corte por acción del sismo, y con ello también va a haber esfuerzos de flexocompresión. Aquí vemos el volcamiento total de un segundo nivel porque ha colapsado la estructura en el primer piso. Aquí vemos el desplome de muros de albañilería de adobe, pues esos muros tienen poca resistencia al corte que le incide la fuerza del sismo. Aquí vemos una falla muy común que mayormente se da en instituciones educativas construidas antiguamente, donde se une el muro a la columna sin ninguna junta sísmica. Entonces el muro, al moverse en su dirección longitudinal, golpea la columna y ocurre la falla en esta misma. Bien, aquí podemos ver, hay elementos como ladrillos que se ven aquí, que no han tenido ningún tipo de unión, no han sido unidos con mortero. Entonces esto es muy peligroso porque a la menor incidencia sísmica esto tiende a separarse y a colapsar. También vemos aquí el colapso de muros de albañilería de adobe. El sismo de Iquitos en el año 2019, el año pasado. Este sismo, a pesar de haber tenido mucha intensidad, provocó pocos daños materiales y humanos. En este caso, esta vivienda ha colapsado en
en la ciudad de Iquitos, los muros se mueven en su dirección longitudinal y al encontrarse en una arista de este prisma, que es el edificio, se golpea uno con otro y ocurre el colapso. Aquí vemos una subsidencia del suelo a las orillas del río Amazonas. Buenos días, voy a presentar lo que son daños estructurales causados por sismos mundialmente. Curso de Ingeniería Sismo Resistente con el docente Jenner Villarreal. Mi presencia, César Sánchez Rivera. República Dominicana, 12 de enero del 2010. La República Dominicana está ubicada sobre la placa del Caribe y esta colinda a su vez con la placa norteamericana, placa sudamericana, placa de los Cocos y la placa de Nazca, ¿no? Resultando movimientos en diferentes direcciones. Aquí podemos apreciar primeramente falla por columna corta. Son centros educativos en ambas fotos. Aquí se puede apreciar que la estructura en una zona sísmica debe tener el espacio necesario para el desplazamiento libre de los elementos, en este caso las columnas, ¿no? Al conectar el muro sanitario con la columna, esta la cautiva acortando su longitud, por lo tanto la columna pierde libertad de movimiento. Aquí podemos ver cómo nos muestra cómo el muro sanitario es solapado, en este caso, en ambos casos, solapado con las columnas, poniendo retención a la misma para su libre movimiento, cautivándola, haciendo que su longitud disminuya, y al no poder absorber esa fuerza de desplazamiento, esta padece ante el sismo. ¿Qué más tenemos? Tenemos rotura en muro en ambas imágenes. Se puede apreciar, ¿no? El muro puede presentar esfuerzos de cortante cuando no está diseñado para soportar cargas, pero en la obra se solapa los elementos estructurales, ¿no? Formando así parte del sistema estructural. Y al estar solapado, la estructura sin presencia de juntas, no tiene juntas que permitan desplazarse independientemente, ¿no? Al momento que se producen estos esfuerzos horizontales, colapsa, dejando así a la vista la deficiencia en el diseño o en la ejecución, ¿no? También las columnas no tienen ese espacio libre para desplazar su movimiento, ¿no? Lo que los esfuerzos horizontales de los pilares agregan empuje al muro y no resiste. Tenemos también rotura de viga a 45 grados. Se puede dar cuando la falta de estribos de confinamiento o la distribución de estos puede haber sido la causa principal de que se produzca la rotura, ¿no? Aquí podemos ver la falla 45 grados. Se necesita un diseño de una fuerza máxima de cortante a una distancia de L cuartos de la luz que den respuesta a las solicitaciones de los esfuerzos. Tenemos también el sismo de Chile el 27 de febrero del 2010 con una magnitud de 8.8. Aquí podemos apreciar la falla por flexión. Este tipo de falla se presenta cuando la capacidad de resistencia a la fuerza cortante proporcionada por el esfuerzo horizontal y el concreto supera la flexión. También se caracteriza por el balanceo del muro en torno a sus extremos, transmitiéndose gran parte de la carga vertical. Aquí está la carga vertical, se está apoyando en la esquina, ¿no? Por el extremo comprimiéndolo, lo cual puede originar la trituración del concreto en esta parte, en cualquiera de sus extremos, ¿no? Con el subsiguiente pandeo del refuerzo vertical, en el caso de que no exista confinamiento en los extremos, ¿no? Cuando uno diseña placas, mayormente debe tener ese criterio, aunque no solicite el elemento, se deben de colocar confinamiento, ¿no? Elementos de borde también llamados así.
También tenemos la fractura de bajo ciclaje, ¿no? Por pandeo de barras de refuerzo, demanda de acortamiento de hormigón y barras de refuerzo. También se puede apreciar en esta foto estribos muy separados, ¿no? Si son en placas, los estribos mayormente son separados entre 20 y 22, pero aquí parece tal vez de más de 40 centímetros, ¿no? Y entonces ahí ocurre esa fractura. También tenemos el sismo en México del 19 de septiembre del 2017 con una magnitud de 7.1. Tenemos edificios con piso blando en su planta baja. Los vanos entre columnas de los pisos superiores suelen ser rellenados y se dispone de una mayor densidad de elementos, ¿no? De esta forma se genera el fenómeno de piso blando, en el cual se observa un piso que tiene una rigidez y resistencia sosteniblemente menor a la dispuesta de los pisos superiores, ¿no? Estos pisos mayormente lo utilizan de cochera o tiendas y mayormente necesitan espacio, entonces no colocan muros, ¿no? Y falla de esta manera. Se puede apreciar como se ha ido abajo la primera planta y los pisos superiores han caído. También tenemos la falla de losas planas. ¿Qué se refiere con losas planas? Este sistema no considera el principio de columna fuerte y viga débil, ya que la viga no existe, no es diseñado, entonces la losa se apoya directamente a la columna. Como se puede observar en la figura de la izquierda, la falla de estos sistemas se produce en columnas posicionadas en las plantas bajas, zonas de máximo momento, y corresponde a una falla frágil. En la foto izquierda se observa un edificio en que una de las columnas tiene una falla de corte y flexo compresión, mostrando una falla frágil. Mayormente todos los diseños de los elementos se diseña que tenga una falla dúctil, ¿no? Luego esta pierde su capacidad resistente, transfiriendo súbitamente las cargas gravitacionales a las columnas adyacentes, generando su posterior falla frágil y un efecto en cadena que puede colapsar la planta baja y el edificio, ¿no? Aquí se puede apreciar como fallan ambas columnas, ¿no? En cadena. También tenemos efecto de impacto entre estructuras, un patrón que fue repetitivo en el colapso y daño significativo de edificios. Se refiere al impacto entre estructuras colindantes, en especial entre estructuras que tienen diferentes alturas y por lo tanto una respuesta dinámica distinta, ¿no? Se puede apreciar también que los daños son debido al impacto. Se incrementa cuando las zonas de las losas, zonas con alta inercia, coinciden con la altura media de las columnas, generando una falla frágil debido a cizalle. Gracias. Masa. Según la Real Academia Española, masa es la magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Rigidez. La rigidez por lo general se confunde con la resistencia, pero son dos conceptos totalmente diferentes. La resistencia es la capacidad de carga que un elemento estructural puede soportar antes de colapsar, mientras que la rigidez mide la capacidad de un elemento estructural para resistir la deformación. Concepto de flexibilidad estructural. La flexibilidad es pues un valor que caracteriza el comportamiento deformacional de una estructura con un sistema de apoyos. Si a una estructura como el puente que vemos en la imagen le aplicamos una carga en esta dirección, el puente se va a deformar en la dirección de aplicación de la carga y también en el apoyo se va a producir un momento y la estructura va a tener un giro. Por ello, las unidades de flexibilidad son metros sobre newton en el caso de aplicación de la carga, que esto significa
cuánta longitud en metros se va a deformar respecto a los newton de carga que se le aplique. Y cuando hay momento, la fórmula es radianes sobre newton metro, que quiere decir cuántos radianes gira respecto al momento en newton metro que se le esté aplicando. Ahora vamos a ver el concepto de periodo de vibración. El periodo de vibración es el tiempo que le toma a una estructura completar un ciclo de vibración. Como vemos aquí en el gráfico, vemos la curva de la oscilación y el periodo es el tiempo que le toma realizar un ciclo. La fórmula del periodo es 2pi dividido entre la frecuencia de vibración. El siguiente problema nos dice determinar la frecuencia de vibración libre del sistema estructural sin peso mostrado en la figura. Considerando que únicamente la barra vertical tiene rigidez infinita a la fricción y que la masa M está aplicada en el extremo libre C. Con eso nos está diciendo que esta barra solo tiene movimiento horizontal, más no vertical. Su diagrama de momentos es de forma triangular. Mira, empezamos a determinar la flexión con la fórmula 1 sobre EI por el área, que vendría a ser todo esto, 1/2 de 4 por 8, que vendría a ser la distancia, 4 vendría a ser la altura, por 2/3 de 4, que vendría a ser el centroide. Esto nos da igual a 42.67 sobre I. Encontramos la rigidez, que vendría a ser la inversa de la flexión. Entonces sería EI sobre 42.67. De esta manera encontramos la frecuencia de vibración libre, que vendría a ser raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Esto sería igual, como la rigidez es EI sobre 42.77, reemplazamos, nos quedaría raíz cuadrada de EI sobre 42.77 por la masa. Y sacamos raíz cuadrada de 42.77, lo sacamos eso fuera, sería igual a 0.15 por 31, 0.15, 31. Y nos quedaría dentro raíz cuadrada dentro de la raíz nos quedaría EI sobre la masa. Eso sería nuestra frecuencia de vibración libre. Ahora veamos un ejemplo de aplicación. Dice determinar la frecuencia y periodo de vibración libre considerando que la rigidez es constante para la viga sin peso mostrada en la figura y que la masa M está aplicada en el extremo libre B. Bien, ahí vemos un apoyo empotrado en A, un extremo libre en B, longitud L. Tenemos su diagrama de momentos y una carga unitaria aplicada en el extremo libre de B. Entonces el desplazamiento, de acuerdo a la carga unitaria, tenemos por fórmula que es momento al cuadrado diferencial de x sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Resolviendo tenemos que el desplazamiento es L al cubo sobre 3 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. De donde se tiene que el coeficiente de rigidez es igual a 1 entre el desplazamiento por carga unitaria, que sería igual a 3 veces EI, que es constante, sobre L al cubo. Con ello, aplicando las fórmulas de frecuencia de vibración libre y periodo, tenemos frecuencia de vibración libre es igual a la raíz cuadrada de K dividido entre la masa. Entonces tenemos con ello raíz cuadrada de 3 veces EI sobre L al cubo por la masa. El periodo de vibración es 2pi sobre la frecuencia de vibración libre, con lo que tenemos 2pi por la raíz cuadrada de L al cubo por la masa sobre 3 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Aquí tenemos una viga de peso despreciable con una rigidez infinita. Aquí contamos con un apoyo K1, K2. La distancia del apoyo hasta el B es de 2 metros, del apoyo A hasta la masa 4 metros, del apoyo A hasta el C 6 metros. Una vez ya teniendo la fórmula, simplemente reemplazamos. Entonces tenemos
2,2 por 10 a la 5 por 2 al cuadrado, que viene a ser la distancia, más 3,4 por 10 a la 5 por 6 al cuadrado. Todo esto sobre 10 a la cuarta sobre 9,81 al cuadrado. 9,81 viene a ser la aceleración de la gravedad, por P que viene a ser la masa en kilonewton. Sacamos la raíz, tenemos que la frecuencia es igual a 28,362 es el menos 1, segundo de la menos 1, es igual a 0,221 segundos. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es el reconocimiento público de la calidad de instituciones educativas o programas de estudios. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del ICACIT. El ICACIT es el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología. ICACIT es una agencia especializada en acreditar y asegurar la calidad. Con ella se declara a la comunidad profesional y a la sociedad en general que el programa de estudios cumple con los estándares de calidad establecidos para el ejercicio de una profesión. Requisitos para la acreditación. La carrera debe tener al menos un graduado en el año académico anterior al ciclo de acreditación. La carrera debe ser acreditable bajo el Comité de Acreditación. Debe ser aprobado por el Comité de Acreditación de la Ingeniería. Bien, ahora vamos con el proceso de acreditación. Este empieza con lo que es el autoestudio. Es un proceso de evaluación orientado a la mejora de la calidad. Lo lleva a cabo la misma institución o el programa de estudio con la participación de sus actores sociales, es decir, los estudiantes, los docentes, los egresados, los administrativos, las autoridades universitarias y los grupos de interés. Siguiendo con ello está la evaluación externa. Es un proceso de verificación, análisis y valoración de una entidad evaluadora autorizada a un programa o a una institución educativa para constatar la veracidad de la autoevaluación que ha sido realizada por la propia institución educativa o por un programa. Luego de eso viene lo que es la acreditación en sí misma. Es un procedimiento mediante el cual la agencia acreditadora, en este caso el ICACIT, reconoce formalmente que la institución educativa o programa de estudios, que en nuestro caso es Ingeniería Civil, cumple con los estándares de calidad previamente establecidos. Misión de la carrera de Ingeniería Civil. Formar profesionales cabales y competentes e innovadores mediante el proceso de aprendizaje que promueve el trabajo en equipo y la capacidad para resolver problemas, contribuyendo a satisfacer las necesidades de la población en base a proyectos de infraestructura civil. La visión de la carrera de Ingeniería Civil es ser una carrera profesional reconocida por su excelente calidad educativa, que forma ingenieros civiles dueños de su destino y exitosos en el campo de la ingeniería y la construcción, en un entorno global de desarrollo sostenible.